Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy nos acompaña un verdadero invitado de superlujo, al cual le agradecemos enormemente que nos haya tomado la invitación para hablar con nosotros de fútbol. Está con nosotros uno de los directivos que ha tenido mayor impacto en nuestro balompié en los últimos años y me refiero nada más y nada menos que a Arturo Villanueva, al cual le agradecemos enormemente que esté en Pamboleros. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Encantado con la invitación de platicar con la banda de Pamboleros, de hablar un poquito de fútbol, de lo que ustedes quieran. Ya saben que aquí lo que quieran preguntar, con mucho gusto les responderé. Ya si coincidimos o no en opiniones es diferente, pero bueno, cada quien tiene derecho a ver el fútbol como quiere, pero encantado, siempre un placer hablar de fútbol. Hombre, qué gusto que nos acompañes. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan. Por supuesto, saludar a Arturo, que es un gustazo que esté aquí con nosotros, que se tome el tiempo para estar, la verdad, y pues nada, listo para hablar de lo que más nos gusta. Bueno, Arturo, pues vamos a comenzar porque hay mucha tela de dónde cortar. Me gustaría justamente iniciar preguntándote cómo es que te involucras en el ámbito deportivo, en la cuestión justamente de la directiva, ¿no? Del conjunto de Querétaro y demás. Si esto era una prioridad para ti, justamente porque sabemos que siempre has estado involucrado al deporte, pero si en particular el fútbol era una prioridad para ti y cómo se dio justamente esta oportunidad para que llegaras a este ámbito. Sí, el fútbol siempre ha sido parte de mi vida. Yo recuerdo toda mi niñez con un balón, ¿no? Pateando en la calle todo el día con mis amigos, jugando con mis cuates en diferentes equipos, en ligas, viajando, conociendo gente a través de la pelota y siempre fue algo que estuvo muy relacionado a mí, siempre lo digo. Yo creo que el inicio de ese amor ya tan profundo con el fútbol fue el Mundial de 1986, que tuve la oportunidad de ir con mi padre de la mano a varios partidos y ahí dije, pues esto es lo que quiero hacer, ¿no? Está increíble ver un estadio lleno de gente, cómo apoya a un equipo, a un jugador y desde ahí fue un amor que ya nunca solté, ¿no? Y pues yo llego al fútbol, tuve un paso efímero como jugador, como portero del Necaxa, que no trascendió por diferentes razones, familiares, la mayoría de ellos, y después, algunos años después de estar desvinculado con el fútbol, yo trabajaba como director jurídico de la marca Puma y llevaba también el área de fútbol de esa marca y negociando ahí con el Morelia, con un equipo que en ese momento pertenecía a Grupo Salinas, me llega la invitación de irme como director comercial de fútbol de Grupo Salinas, que era Morelia, Jaguares y Chiapas. Y al paso de algunos meses, de 6, 7 meses, me dan la oportunidad de ser presidente de Jaguares. Yo tenía 33 años, me parece que sin ser dueño he sido el presidente más joven de un equipo de fútbol de la primera división en México. Y ahí arranqué, ¿no? Una carrera que llevo aproximadamente 15 años, con buenas, bajas. El fútbol es como una montaña rusa, ¿no? A veces te toca estar arriba, a veces te toca estar abajo. Siempre lo digo, ¿no? Hay más momentos negativos que positivos en el fútbol, por eso cuando te toca ganar alguna, lo celebras tanto. Claro, Fer. Y justo en esto, Arturo, de ser el presidente más joven, o sea, para ti, ¿qué fue con lo que te llamó más la atención o tal vez con lo que tuviste más problemas para entender ya estando en ese puesto, ¿no? De tal vez lo que tú veías por fuera, lo que conocías del trabajo, de trabajar con la marca, en ya llegar, estar ahí sentado, pues en la mesa, en tomar decisiones, ¿qué fue lo que más te sorprendió, con lo que más chocaste? Mira, yo creo que cuando arrancas tu carrera como directivo, en mi caso y algunos otros colegas, lo más complicado es cuando no hiciste una carrera dentro de la cancha, cuando tu nombre no es reconocido dentro del medio del fútbol, genera mucha incertidumbre tu posición. Y los jugadores, sobre todo yo que era muy joven en ese momento, como que siempre, y los cuerpos técnicos te están midiendo, ¿no? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto liderazgo tienes? ¿Qué tan enérgico eres en el momento de tomar decisiones? Y siempre lo comparto, ¿no? Que hay un momento en donde el grupo, el vestidor te va a medir
y ahí es cuando tú tienes que responder con carácter, con congruencia, con valores y decir, le vamos a dar por aquí, estas van a ser las reglas y así es la forma que me gusta trabajar y así es como quiero operar. Y creo que así fue, ¿no? Al principio, pues ganarme la credibilidad de la gente que trabajaba en Jaguares, de mi plantel, de mi cuerpo técnico, fue complicado, pero era un grupo muy sano y supe entrarle de buena manera. Yo tenía, pues digamos, la fortuna de que llevaba 7, 8 meses ya trabajando de alguna manera con ellos, aunque fuera del lado comercial, pero a mí Memo Cantú, que era el presidente anterior, me había dado la oportunidad de estar viajando constantemente a Chiapas, de estar en contacto con el plantel. Entonces no era, digamos, una cara ajena para el vestidor, pero pues sí, en el momento en que cambias de posición y que te toca ya ser el que toma las decisiones, pues sí, sí tienes que tener cierto liderazgo y mostrar carácter y darte a respetar de una forma cordial, pero que sepan que la línea es muy delgada entre la amistad y la chamba y que en eso no te vas a andar con cuentos. Arturo, de igual forma, me gustaría preguntarte cómo se da tu llegada al conjunto de Querétaro, porque de alguna manera, bueno, ya mencionabas, ¿no? Evidentemente lo de Jaguares de Chiapas, en donde incluso te toca la experiencia, si no me equivoco, de la Copa Libertadores, pero posteriormente te toca ir a un Querétaro que parecía una papa caliente, ¿no? Que realmente yo no sé si muchos lo hubieran entrado a ese desafío, porque el equipo quizás no estaba en su mejor momento, en varios ámbitos, y aún así, pues tú le entras, ¿no? Definitivamente aceptas este reto. ¿Y cómo se dio justamente toda esta llegada al conjunto de Gallos? Sí, previo a Gallos, yo pasé un año en Atlas, en una dirección de operaciones, y tomo la decisión junto con Gustavo Guzmán de salir del Atlas en ese momento, y mi plan era irme a ver el Mundial de Brasil. Tenía comprado un paquete grande para irme a ver fútbol a Brasil, a ver el Mundial. Y ahí me llama un amigo que tenía mucho tiempo de no ver, que nos habíamos conocido por cuestiones de la vida, de la fiesta, y me dice, oye, el grupo para el que trabajo va a comprar un equipo de primera división, y mi jefe me pide que entreviste a alguien que no sea un exjugador, que tenga, digamos, nociones empresariales, pero que tenga experiencia en el fútbol. Y la verdad es que al único que conozco eres tú. Y ahí me invitan a una serie de entrevistas. Termino por no ir a Brasil porque coincidían las fechas de las entrevistas con los partidos del Mundial. Y pues, creo que al final terminó siendo una buena decisión, ¿no? Perdí una buena lana por no irme a Brasil y me perdí un Mundial, pero gané la etapa más bonita de mi vida, ¿no? Que fueron esos 4 años en Querétaro que sin duda me marcaron tanto en lo profesional como en lo personal y lo profesional. Y fue así, ¿no? Una llamada de un amigo que tenía tiempo de no ver, me invitó a entrevistarme, de ahí fue caminando el proceso, me pidieron hacer como un proyecto que le presentara a la gente que tomaba las decisiones del grupo, que acababan de adquirir el equipo, Grupo Imagen, y después de 3 o 4 reuniones me quedé con la chamba y empezamos a chambear, ¿no? Y creo que fue una bonita historia de éxito y donde le dimos a Querétaro creo que un giro importante y donde en esos 4 años se pelearon cosas importantes y se consiguieron, pues me parece, títulos históricos para un equipo como el Querétaro. Claro, Fer. A ver, y justo Arturo, llegas a Querétaro, o sea, ¿qué es lo que tenía tu proyecto? ¿Qué pretendía tu proyecto? También ya ahí tenías considerado traer a un futbolista muy relevante, porque bueno, también creo que ese Querétaro se caracterizó por tener futbolistas, la verdad, que eran importantes, que sí marcaban una diferencia en el terreno de juego, aunque tal vez no fueran de un gran renombre. O sea, ese proyecto, ¿qué involucró? Sí, el proyecto inicial era un proyecto eh, presupuestado para 5 años, en donde los primeros 5 años íbamos a trabajar muy fuerte en fuerzas básicas, en mejorar la imagen del equipo, en mejorar las entradas al estadio, en que fuera un estadio alegre, familiar, una buena experiencia, en donde teníamos que mejorar en cuestiones comerciales de patrocinios, de contratos de televisión, en donde poco a poco fuéramos poniendo las bases para un Querétaro más estable y más sólido. Sí estaba el plan dentro de ese proyecto de traer a un jugador, digamos, franquicia, como se le llama, y había una lista de nombres importantes dentro de esa lista,
porque parte del mensaje que quería dar el nuevo grupo era ese, ¿no? Que era un proyecto diferente, serio para Querétaro, en donde no íbamos a escatimar en poner el nombre de Querétaro en alto, y así fue, ¿no? Yo siempre digo que va a sonar soberbio, pero lo digo con mucha humildad, que llegar a la final tan rápido en el primer año y ser campeones de la categoría 20 le terminó afectando al proyecto, porque hizo parecer que las cosas eran muy fáciles. En el proyecto inicial que yo había presentado, habíamos dicho que en los primeros 5 años ni siquiera íbamos a aspirar a calificar a liguilla, sino construir bases sólidas desde abajo. Y al encontrarte con una final de liga, la primera en la historia del club, tan rápido, en un año, y también coincide con el campeonato de la 20, y el grupo estaba haciendo inversiones fuertes en otros negocios, sí creo que ahí el proyecto se modifica mucho, la inversión se limita un poco, nos piden ya empezar a echar mano más de los chavos de la 20, que tampoco fue negativo, ¿no? Porque nos dio la oportunidad de consolidar, o sea, muchos jugadores chavos surgidos de Querétaro en la primera división, y que hoy incluso algunos de ellos forman parte de nuestra selección, ¿no? Claro, ahora, Arturo, de igual manera, pues es obligado, ¿no? Justamente el tema de Ronaldinho. Y ahorita ya más o menos estabas mencionándonos, ¿no? Que tenían ustedes una lista de jugadores que probablemente podrían haber traído para el conjunto queretano. De Ronaldinho, vaya, al final de cuentas, ¿cómo lo terminan por convencer, Arturo? Porque imagino, ¿no? Que tampoco debió haber sido sencillo plantearle el proyecto a un astro de ese calibre, ¿no? Porque vaya, no venías a un equipo de los grandes denominados de nuestro fútbol como es América, Cruz Azul, Monterrey, venías a Querétaro que pues en comparación con esos equipos no tenían ese presupuesto, esos reflectores, por así decirlo, pero ¿cómo se da ese contacto y cómo terminas por cerrar esa operación? Sí, lo he platicado varias veces, que yo tuve un viaje a Brasil en donde mi primer contacto fue con Roberto, con su hermano, que es su representante, es el que toma las decisiones de la carrera de Ronnie. Desde el primer día hicimos muy buena conexión, el hermano y yo, Roberto. Tuvimos una comida muy larga en donde hablamos poco de fútbol y mucho de caipiriñas y carnes, en un restaurante de estos de espadas brasileños espectacular. Y al día siguiente fui invitado a una reunión familiar en su casa para hablar ya un poco más en serio del tema. Y de ahí volamos a Río para conocer a Ronnie. Y pues yo platicando con ellos, les había preparado una presentación sobre cómo era la ciudad de Querétaro, sobre cómo era el grupo, ¿no? Lo sólido que era el grupo Imagen dentro de México, que era un empresario exitoso en muchos ámbitos y que apenas quería incursionar en el fútbol, y que queríamos tener un jugador en donde se recargara el proyecto, ¿no? Y pues en esa charla que tuve con Ronnie, yo creo que lo que más le movió, porque me lo dijo en algún momento, es que él, a pesar de haber firmado para grandes equipos y haber jugado en los mejores equipos del mundo, nunca un directivo había ido a su casa a platicarle sobre un proyecto, y que eso pues, le llamaba mucho la atención, ¿no? La importancia que le estábamos dando en la entrevista. Y, y otra de las situaciones que me parece que fueron claves es que él, que ya vislumbraba el final de su carrera, él me decía que él no quería ir a una liga en donde no hablara portugués o español y donde el clima fuera extremo otra vez. Entonces, pues todos sabemos desde el 70 la conexión especial que hay entre brasileños y mexicanos, lo mucho que se le aprecia al jugador brasileño en México. Y creo que esos factores, y que además Rafa Márquez acaba de regresar a León, y Ronald le hizo una llamada para preguntarle acerca de la liga, y Dani Liño, que lo conocía de su etapa de jóvenes en Brasil, estaba jugando en el equipo. Entonces creo que fueron varios factores que se juntaron en un momento, y la conexión humana de buena onda que hubo conmigo, con Roberto, con él, para que pues, Rona finalmente tomara la decisión de venir a defender nuestro escudo por un año. Claro, Fer. Y para ti, Arturo, pues ya tienes a Ronaldinho en el equipo. Obviamente marcó una diferencia en el terreno de juego, definitivamente. ¿Cómo es para ti el diálogo, la gestión de un jugador de ese calibre en esa etapa de su carrera, junto con cuerpo técnico, compañeros? O sea, de decir, a ver, muchachos,
tenemos que ponernos todos a una, Ronaldinho llegó para aportar, había concesiones o con el director técnico por el momento que estaba viviendo Querétaro, que pues al final de cuentas, conforme avanzaban las jornadas, pues cada vez era más importante. Sí, yo creo que ha habido muchos mitos, ¿no? Alrededor de la estancia de Ron en México. Muchos dicen que vino a caminar, que no estaba comprometido. Se hablan muchas cosas, ¿no? Creo que la prensa se centró más en las notas de si las fiestas o si se fue de un estadio, pero pocos decían que hizo 8 goles en momentos claves, que un gol de último minuto en tiempo de compensación nos mete a la liguilla de la final, que un gol suyo en cuartos de final en Veracruz nos mete a semifinales, que fue por momentos largos del torneo el líder de asistencias y sobre todo lo que contagiaba dentro del vestidor, ¿no? Cuando Rona lo veías que iba enganchado a un partido, todos sabíamos que íbamos a ganar. La verdad es que los jugadores salían diferentes a la cancha y no hubo ninguna concesión, ninguna, de ninguna índole, ni de casas, ni de coches, ni de permisos, ni de nada. Obviamente sí, en el día a día la gestión teniendo un jugador de este tamaño cambia por completo la operación de un club, ¿no? Desde que tuvimos que cambiar de vestidores, de baños, tuvimos que viajar con seguridad a los partidos, teníamos que hacer operativos para bajarnos de los aviones en otros estados, tuvimos que construir una sala de conferencias porque periodistas de todo el mundo se vinieron a vivir a Querétaro para cubrir a Ronaldinho. Sí, es una gestión diferente, no es sencilla. Rona también, pues tampoco es un secreto que de repente no entrenaba, que no le gusta, ¿no? Él así fue a lo largo de su carrera. Entonces, sí, gestionarlo, sobre todo con el cuerpo técnico, había momentos de roce, había momentos de discusiones, pero con los compañeros, al contrario, ¿no? Los mismos compañeros siempre decían, pues es él y 10 más, él tiene que jugar en el momento en el que esté, él tiene que jugar porque cuando está en la cancha se respira un clima diferente y siempre fue muy buen compañero, ¿no? Yo desde el día que lo conocí y que hablamos sobre la contratación, solo le puse 2 condiciones, que era nunca faltarle respeto a los compañeros y nunca hacer nada por encima de la institución. Y creo que en términos generales así se manejó, fuera de algún episodio como el de Pachuca que ya comentaba que fue muy complicado, pero al final creo que a lo largo del año que estuvo Ronnie con nosotros fue por lo menos desde mi óptica, una historia de éxito sin duda. Ahora, Arturo, traes a Ronaldinho y bueno, poco a poco te empiezas a hacer notar, digámoslo así, justamente entre los directivos del fútbol mexicano. Yo quería preguntarte justamente, ¿tú cómo percibiste ese ambiente de los directivos en el fútbol de nuestro balompié? Es decir, en primera, si crees que a lo mejor hayas generado envidia, molestia, y cómo percibes en términos generales justamente lo que es todo lo de nuestros directivos. ¿Crees que hay unión, hay división o que, como se suele decir, y eso quizás evidentemente lo decimos de afuera porque no conocemos la interna, si hay patadas bajo la mesa, si hay choques entre los directivos de algunos equipos? O sea, en términos generales, ¿tú cómo percibiste todo ese ambiente cuando tú estabas? Yo creo que es como cualquier negocio, como cualquier industria. Tienes colegas con los que eres más afín, con los que tienes más compatibilidad, con los que tienes mejor relación. Hay algunos que en momentos, por ejemplo, en los drafts que se daban antes, sí hubo alguna tensión, alguna discusión fuerte por alguna negociación. Sí, pues cada quien ve por sus intereses y cada quien busca el beneficio de su equipo. Y hay algunos que actúan pues más afín a la forma en la que tú crees que se debe manejar el fútbol y hay otros que se manejan diferente, ¿no? Creo que yo respeto todas las formas, al final pues cada quien es libre de tomar las decisiones en beneficio propio y de su equipo. No creo que a veces sí se escandaliza un poco, ¿no? De la desunión que hay en los directivos. Sí creo que podríamos trabajar de mejor manera como gremio, que podríamos buscar un bien común como liga, como fútbol mexicano. Sí creo que al fútbol mexicano le falta eso, que seguimos viendo cada quien por sus propios intereses. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cuando yo empezaba en esto, en Jaguares, yo le pedí a mi jefe, a Gustavo Guzmán, irme a España para entender cómo los españoles manejaban los equipos y cómo manejaban los planes de fuerzas básicas y las estructuras de los equipos.
y él se reía de mí, ¿no? Me decía, pues eres presidente de Jaguares, güey, no te va a recibir ni el Alcorcón. Y para mi sorpresa, pues yo le mandé correos a varios equipos de la primera, de la liga, de la primera división de España, y tuve la oportunidad de sentarme con 5 equipos, ¿no? De los equipos más grandes de España. Y ellos te abrían la información, las carpetas, los números, las estructuras, te sentaban con el de marketing, con el de medicina, con el preparador físico, con el cuerpo técnico, con jugadores. Te abrían la información por completo porque entendían que si un equipo crece, crecemos todos como liga, ¿no? Y aquí en México eso sí me parece que es un poco más celoso, ¿no? Tú le preguntas a un presidente sobre cómo está su nómina o cómo están sus contrataciones o qué está haciendo para mejorar entradas y rara vez te lo comparten o no te lo comparten al 100%, ¿no? Entonces, creo que eso sí le ha hecho falta al fútbol mexicano, que trabajemos más como gremio y no como instituciones aisladas, pero, y también es triste, ¿no? A lo largo de los años, hoy que, por ejemplo, a mí me toca estar en términos de fútbol en la banca, que no encabezo un proyecto, te das cuenta que mucha gente que considerabas en algún momento amigo, o si no amigo, por lo menos un tipo afín, cercano, pues hoy te pueden dar la espalda. Entonces sí creo que el fútbol genera pues muchos intereses, mucho ego, muchas traiciones, por así decirlo, y que conforme tú no ocupas una de estas sillas importantes, sí te desplazan, ¿no? Hacia un lado, pero es como en cualquier negocio y es como es la vida, ¿no? Es normal, no me espanta ni tampoco me extraña, pero sí creo que si quisiéramos cambiar en algo el fútbol, sería precisamente en trabajar con un poco más de unión como gremio. Claro, Fer. A ti, Arturo, en todo este tiempo en el que has estado, digamos, fuera como de la parte de la directiva, porque pues has estado del lado más de, digamos, detrás del micrófono también, que has andado por ahí, ¿te ha llegado algún ofrecimiento? ¿Tú has querido entrar o simplemente pues no se ha dado y ahorita está bien de volver a estar al frente, ¿no? De alguna institución. Pues sí, después de Querétaro, como bien dices, tuve un periodo largo en los medios, después volví a la Liga de Expansión con Morelia, donde salí campeón. Fue una experiencia increíble en una liga que conocía poco. De ahí estuve involucrado con Chivas cerca de un año en un proyecto bien interesante para encontrar jugadores mexicoamericanos en Estados Unidos. Y hoy otra vez estoy empezando de vuelta en los medios de comunicación. Tengo un proyecto amateur muy grande con la escuela más grande de fútbol del país. Tengo 1,500 jugadores en el CDI. En fin, siempre me gusta estar vinculado en el fútbol. Sí ha habido algunos acercamientos durante muchos años, algunos en los que ya me había puesto de acuerdo en términos de prestaciones, de salarios, de proyectos, de todo, y misteriosamente me dejaban fuera. Es raro el fútbol, ¿no? También no es fácil. Yo he estado pues ya trabajando en 5 equipos diferentes. Me considero un afortunado, ¿no? No cualquier directivo tiene la posibilidad de estar 14 años y estar vigente y seguir siendo considerado. Por supuesto, tengo la ilusión de algún día volver a un proyecto de primera división. Creo que en los proyectos que he estado ha habido buenos resultados como para ser tomado en cuenta. Y ojalá llegue, y cuando llegue estaré listo, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te gustaría del proyecto que te llegara? O sea, ¿qué es lo que buscas tú? O dirías, estos 3 puntos son para mí como la base para yo decir si a ese proyecto. Digo, tal vez no en México, tal vez en el extranjero, ¿no? También. No, yo creo que yo no tengo condiciones. O Ok. sea, a mí me gusta, yo siempre digo, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo en un equipo de fútbol, pues no llevas el proyecto Arturo Villanueva, porque sería muy estúpido. Tú tienes que hacer un traje a la medida dependiendo del equipo al que vas. No es lo mismo presentarle un proyecto a León, a Pachuca, que a Tigres o a Monterrey, que a América o que a Querétaro, ¿no? Todos tienen filosofías diferentes, valores diferentes, estructuras diferentes, formas de trabajo diferentes. Hay equipos que son compradores, hay equipos que son formadores, hay equipos, o sea, cada equipo, el dueño tiene su forma de ver el fútbol y su forma de entender el negocio, y entonces tú te tienes que adaptar a eso, ¿no? Encontrar la forma de hacerle un traje a la medida que permita seguir creciendo el proyecto que él tiene en mente. Y yo no tengo condiciones. La única condición que pondría es que mi familia esté de acuerdo en viajar a cierto lugar, en las condiciones de trabajo. Pero en cuanto a lo deportivo, yo creo que
todos los proyectos tienen su encanto, todos los proyectos tienen su reto importante y nunca he puesto ninguna condición, ni siquiera en términos salariales. Yo me gustan los retos y me gusta entrarle. Mi única condición sería que mi familia estuviera bien. Arturo, también ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que va a ser la Copa del Mundo el siguiente año, en este 2026. Y yo no sé cómo tú percibas el ambiente justamente de nuestro fútbol en términos generales para lo que va a ser ese evento. Si crees que estamos listos en cuanto a logística, en cuanto a la cuestión deportiva, o sea, pareciera, ¿no? Que por momentos pareciera que ya tenemos el tiempo encima y quizás no ha sido la mejor la planeación. O sea, en términos generales, ¿qué crees que también se ha dejado de hacer para que México quizás no esté en su mejor momento para recibir esa Copa del Mundo? No, yo creo que en cuanto a logística, en cuanto a las sedes del Mundial, no habrá ningún problema. México no es nuevo en organizar eventos de talla mundial. Tenemos la Fórmula 1, que es una de las mejores del cereal. Tenemos torneos de golf, tenemos torneos de tenis, hemos tenido dos mundiales, hemos tenido Copas Confederaciones. En fin, creo que México nunca ha dado una mala nota en términos de organización y de ser un país anfitrión para un evento magno deportivo, musical o cultural. Creo que en eso los mexicanos siempre pareciera que no tenemos la mejor planeación y organización, pero en el momento en que arranque el evento somos los mejores anfitriones y estoy convencido que no habrá ningún problema en ese sentido. Sí, creo que en términos, por ejemplo, en Ciudad de México, los accesos y las llegadas al estadio para los que hemos tenido la oportunidad de ir al ahora Estadio Banorte en partidos de alta demanda puede ser complicado. Creo que ahí el reto es importante de mejorar las vialidades y sobre todo al haber muchos extranjeros, cómo será la llegada en transportes públicos. Creo que ahí hay un reto importante en términos de seguridad, que todo vaya en orden, que no haya ningún evento desafortunado. Y luego sí, en lo deportivo pareciera que México no llega en un buen nivel, pareciera que la gente le ha perdido un poco la fe al tricolor, pero también es cierto que siempre desde que yo tengo memoria, que la selección no atraviesa un buen momento y llegamos como víctimas a un torneo, es cuando mejores resultados hemos tenido, ¿no? Y yo me agarro de ahí, ¿no? Al final, México cuando sale de favorito en un partido le cuesta trabajo y cuando va de víctima y nadie tiene fe en ellos, normalmente dan la cara y salen adelante. Entonces va a ser un mundial diferente, atípico, con muchos equipos, con muchas posibilidades de encontrar suerte en el sorteo y tener acceso a calificar la fase de grupos. Entonces creo que va a ser una fiesta sin duda. En México somos especialistas en ser buenos anfitriones y te digo, en organizar eventos de talla mundial y creo que este no va a ser la excepción. ¿De acuerdo, Fer? Si pudieras hacer alguna modificación, Arturo, en el tema de la liga, de alguna, en cuanto a formato, en cuanto a manera de suceder previo inclusive a esta Copa del Mundo, ¿cuál sería? Porque se habla pues el tema de los microciclos, el tema de que se van a prestar jugadores, el tema de las liguillas, de que se elimina el play-in. Para ti, ¿cuál sería una modificación que crees beneficiaría de cara a lo que ya pues estamos ahora sí que prácticamente a 6 meses de? Pues mira, a mí que no es una modificación que tendría resultados a corto plazo, pero sí creo que las elecciones que históricamente son protagonistas a nivel internacional son las ligas, selecciones, medios de fútbol que exportan jugadores. Y creo que ahí México sí tiene un tema pendiente. La liga mexicana me parece que en términos económicos es sobrevalorada. Aquí el jugador gana muy bien. Y eso muchas veces interrumpe el proceso de poder ir a otras ligas de mayor peso, ¿no? Y sí creo que mientras México no se vuelva un país exportador, que no lo somos, nunca lo hemos sido, si tú vas a Inglaterra, a España, a Portugal, no es una liga que tomen en cuenta como las primeras 4, 5, 6 ligas para ir a buscar talento, y a pesar de tenerlo, ¿no? Pero después estas ligas vienen a México, quieren venir por un chavo y se encuentran con que vale 15, 16, 20 millones de dólares, ¿no? Y
a lo mejor por esa lana te llevas, lo digo con respeto, no de forma despectiva, pero por como son las estructuras, te llevas 3 brasileños o 2 argentinos o 4 ecuatorianos o 3 colombianos, que son países históricamente exportadores, que sus jugadores están comprobados en esas ligas. Entonces, pues la apuesta para esas ligas de voltear a ver a México, nosotros mismos se las estamos poniendo difícil. Entonces, creo que más allá del ascenso y descenso, que pudiera también ser un factor, más allá del número de extranjeros en la liga, yo creo que el talón de Aquiles de México es que no hemos encontrado el camino de exportar más jugadores a ligas importantes. ¿A ti te llegó como en tu paso de que vinieran por un jugador tuyo, por un chico, el tema, no sé, de representantes de decir, no, este jugador cuesta tanto, si no, no se va? No, a mí me tocó, no la llevé yo, fue Memo Cantú el que hizo esa operación, pero yo ya estaba dentro de la organización, la venta de Jackson Martínez, me tocó a mí hacer la venta muy joven de Orbelín a Chivas, me tocó vender a John Córdoba a España, o sea, creo que yo siempre he sido de esa idea y lo he tratado de respaldar siendo congruente cuando he estado en posición de tomar decisiones, ¿no? Cuando hay posibilidad para un jugador de tener un crecimiento importante, siempre he visto la manera en la que el jugador sea beneficiado, pueda mantener un crecimiento en su carrera, pero siempre protegiendo los intereses del club, ¿no? También es cierto que muchas veces estas ligas pues quieren venir por tu estrella y por ser una liga importante te dicen préstamelo sin costo y en 2 años vemos. Pues eso también va en contra de los intereses económicos del club, ¿no? Porque al final pues tú no tienes por qué regalar un activo importante. Entonces, sí creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Encontrar la manera de ayudar al chavo, al jugador, la manera en empezar a exportar jugadores, pero tampoco pues dejar al descubierto en términos económicos al club, ¿no? Creo que, como les decía, muchas veces sí creo que estamos sobrevalorados, creo que hay fórmulas como un préstamo con ciertas obligaciones de compra, una venta con un valor menor inicial, pero mantener un porcentaje de ventas futuras. Hay formas de hacerlo, ¿no? Pero sí creo que me ha tocado estar involucrado en ventas importantes de jugadores y cuando ha habido esa posibilidad las he hecho sin que me tiemble la mano y creo firmemente en que tendríamos que encontrar el camino de hacer ventas al extranjero, ¿no? Hoy Estados Unidos lo está haciendo, hoy ves la selección titular de Estados Unidos y prácticamente el 11 titular juega en ligas importantes, teniendo participación, siendo jugadores importantes en sus equipos, teniendo acceso a torneos internacionales y ves el crecimiento que ha tenido esta selección, ¿no? Y nosotros cada vez se van menos y los que van a lo mejor no tienen participaciones regulares, salvo contadas excepciones, ¿no? Entonces, sí creo que la forma de cambiar el fútbol mexicano, si queremos aspirar a ser una selección que trascienda, es exportar jugadores. Arturo, de igual manera me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te agrada más? Estar al frente de un equipo, como bien lo mencionas, tomar decisiones y demás, o estar en los medios de comunicación, porque también has tenido esa experiencia y ver, digámoslo así, los toros desde la barrera, comentar, o sea, ¿qué ha sido más grato para ti en estos últimos años, si estar en un equipo o los medios de comunicación? No, las dos me encantan, la verdad no disfruto mucho las dos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? El trabajar en lo que más amas no es trabajo, es una bendición, ¿no? Siempre me he sentido un tipo afortunado por eso y agradecido con la gente que me ha dado la oportunidad de colaborar con sus empresas o con sus equipos. Pero si tuviera que escoger una, sí sería estar al frente de un equipo. Creo que la adrenalina que te da estar en un vestidor previo a un partido no la consigues en ningún lado. Esa solidaridad, esa comunión que existe con tus jugadores, con tu cuerpo técnico, con la afición, lo que se dice, lo que se huele, lo que se transpira estando en un vestidor antes de un partido importante, es algo que te provoca una adicción, ¿no? Siempre decimos la gente que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, que cuando te pica ese bicho es difícil curarte, ¿no? Siempre quieres volver y siempre quieres volver a sentir esas sensaciones y por eso te decía al inicio de esta plática, ¿no? Que ojalá algún día me toque volver a encabezar un proyecto. Considero que he dado resultados cuando he tenido la oportunidad, que ahí están pues, los números, los resultados, los logros, y que ojalá alguien confíe en mí y nos vuelvan a dar esa oportunidad en algún momento, ¿no? Pero si no, estar en televisión, hablar y discutir y expresar tu forma de ver el fútbol y de sentirlo,
también me parece sumamente apasionante y es algo que te da mayor estabilidad, ¿no? Y hay momentos en tu vida, por ejemplo, yo hoy estoy a punto de ser papá nuevamente, en donde a lo mejor la tele me da eso y que a lo mejor hoy no sería el mejor momento para estar viajando cada 15 días y estar en un estadio, en la operación y en el estrés y en todo lo que significa operar un equipo de fútbol. Entonces, yo creo que los tiempos son sabios, ¿no? Y las cosas llegan cuando tienen que llegar y ahorita pues, estoy muy agradecido con lo que estoy viviendo. De acuerdo. Arturo, ya para finalizar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de equipos, personajes con los que has convivido y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Empecemos con Jaguares. El inicio del sueño. Guillermo Cantú. Un mentor. Gustavo Guzmán. A la persona que laboralmente le debo todo. Si fuera en términos de la película de Jerry Maguire, es el embajador Alcuán. Ronaldinho. Mi amigo. Atlas. Una etapa complicada en donde me sentí poco aprovechado para trabajar en una institución que me parece muy importante. Chivas. El equipo al que le fui de niño, el equipo al que siempre quise llegar y al que me gustaría volver en algún momento en un rol de mayor trascendencia. Morelia. El equipo que me revivió, que me devolvió el amor por el fútbol y saber que seguía siendo capaz de lograr cosas importantes y que me hizo campeón y que me hizo vibrar cosas indescriptibles con la gente de ahí. Querétaro. La consolidación de todo lo que soñé de niño. La etapa más bonita de mi vida, tanto profesional como personal, y que siempre será el antes y el después de mi vida. Y finalmente, Federación Mexicana de Fútbol. El único pendiente que tengo en el fútbol. De acuerdo. Arturo, de igual manera, ¿cuál podrías decir para finalizar que ha sido tu mayor logro relacionado, evidentemente, con el ámbito futbolístico que has tenido en tu carrera? Yo creo que el mayor logro fue dentro del proyecto de Querétaro, que por la estructura y el diseño del proyecto que tuvimos y que la gente que trabajamos ahí de verdad, y no es cliché, éramos una familia, era un grupo sumamente unido. Y de lo que más orgulloso me siento es que le dimos la oportunidad a 14 jugadores de consolidar sus sueños en primera división y que hasta la fecha fueron jugadores que pudieron hacer una carrera. Cuando Querétaro no era un equipo formador, nosotros formamos jugadores y además formamos técnicos. Ahí tuvimos al Piti Altamirano antes de que él estuviera en primera división, estuvo Alberto Coyote, estuvo el Jimmy Lozano, estuvo Arturo Ortega, preparadores físicos, en fin, creo que esos 4 años Querétaro fue una cantera no solamente de jugadores, sino de técnicos, y haberle dado la oportunidad de trabajar y de crecer a muchos mexicanos que vieron cumplir sus sueños, sin duda siempre será de lo que más orgulloso esté en mi carrera como directivo. Arturo, de verdad, pues muchísimas gracias por habernos otorgado unos minutos para platicar de tus experiencias, de tus vivencias en el medio del fútbol, y la verdad te estamos muy agradecidos por haber charlado con nosotros. Al contrario, Juan, Fer, muchas gracias por la invitación. El día que quieran, aquí estamos para seguir platicando de esto que tanto nos apasiona, y aquí estamos, la pelota sigue rodando. Fernando Rodríguez. No, pues agradecerte, Arturo, de verdad, por tu tiempo, por tomarte este espacio para poder platicar y pues esperamos no sea la última. Sin duda, yo también espero lo mismo, y un abrazo grande a ustedes y a la gente que los sigue. Te mandamos un fuerte abrazo, Arturo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.